Bueno, buenas tardes, los últimos, pero no menos importantes. Voy a resumir brevemente el currículum de nuestros honorables ponentes. Tan extensas vidas las podrán encontrar más a detalle en los libros que han dado en la conferencia. Entonces se encuentra con nosotros el señor Christopher Birbeck. Él actualmente es profesor en la Universidad de Salford, en el Reino Unido. También se encuentra como anfitrión y en su hogar Oscar Jaimes, que es director de, siempre me voy a confundir con este, es un título muy grande. Segundo, director general adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental, Índices e Indicadores en la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Y también se encuentra con nosotros Luis Vial, que también tiene un título bastante complicado, que es jefe de la División de Estudios y Programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Les recuerdo a los ponentes que tienen 15 minutos y seguiremos la misma dinámica que el resto de las sesiones y al final tendremos tiempo para las preguntas. Bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos acá en esta, como dice Daniela, la última sesión del día, pero esperamos que todavía tengamos todos un poquito de energía para trabajar con las ideas que venimos a presentarles y compartir con ustedes. Primero que nada, como todos que me han antecedido aquí en esta tarima o en el auditorium, un agradecimiento muy profundo al Centro de Excelencia, los organismos que lo acompañan, por la invitación para venir a participar en este evento, y también felicitarlos por la calidad profesional e intelectual del evento. De veras ha sido excelente, he aprendido mucho, y a todo lo que es el equipo de logística e infraestructura que han trabajado de manera tan eficiente y tan amable para mantener esto funcionando sobre ruedas. Yo quiero compartir unas ideas con ustedes brevemente. Estamos bajo algo que voy a referirme más adelante, que es la tiranía del reloj. Y quiero primero empezar con esta gráfica que pude preparar la semana pasada. Los datos vienen de una encuesta internacional que se llama Encuesta Internacional de Autorrevelación de la Delincuencia, cuyas características voy a describir brevemente en la próxima lámina. Y estos datos se refieren básicamente al año 2013, cuando fueron levantados, y hay unas preguntas en esa encuesta sobre, porque es una encuesta que se aplica a adolescentes, si han sufrido hechos de victimización durante el último año. Y hace 3 meses el equipo coordinador internacional de este proyecto tuvo la amabilidad de compartir con los primeros 15 países los resultados. O sea que tenemos acceso a una base de datos de 15 países, aunque aquí aparezcan solamente 14 países, 13 de ellos de Europa. Y a la derecha, allá, el país que me ha tocado representar en esta encuesta y trabajar con colegas allá, y pues donde viví muchísimo tiempo y trabajé, y por eso el acento a lo venezolano, creo. Venezuela, a mano derecha, país suramericano y de otra región cultural, política, social del mundo. Cuando vemos un gráfico así, las victimizaciones son por robo, por lesiones, por algo que se llama ciberbullying, algo que se llama delito de odio, volveré a eso, y maltrato físico. Creo que la primera tendencia y natural es de empezar a comparar los resultados en términos de lo que pasa en cada país. O sea, ¿por qué es que en Venezuela el maltrato físico es más alto que en otras partes? ¿Por qué es que las lesiones son bastante bajas en realidad? Y así por el estilo. Porque los números son, vamos a decir, muy seductivos, y de una vez empezamos a pensar en ese tipo de comparación como si el número refleja algo que ocurre en ese país. Pero como hemos visto a lo largo de estos 3 días,
de actividad e intensas discusiones, los números que aparecen allí son producto de todo un proceso de medición que tiene fuentes de sesgo, fuentes de error, tiene diferencias también entre un país y otro. De manera que, en realidad, cuando vemos una gráfica como esta, tenemos que estar pensando detrás de los números en que hay una parte de esos resultados que refleja lo que llamaríamos la realidad de cada país, pero a la vez hay una parte que refleja el proceso de medición. Y la gran, digamos, la tarea importante es tratar de distinguir entre los dos, si es posible. Fuentes de diferencia asociadas a la medición pueden ser varias. Hemos hablado aquí sobre distintos procesos de muestreo, distintos procesos de levantamiento de información, distintos modos de administrar una encuesta y así por el estilo. Yo hoy, esta tarde, en esta breve intervención, quiero llamar la atención sobre otra posible fuente de variabilidad entre los países, que tiene que ver con el significado de lo que se incluye en una encuesta, en un cuestionario, y cómo ese significado puede variar de un país a otro, aun cuando el cuestionario es el mismo que se aplica en todos. Y al hablar de distintos significados, en realidad estamos hablando de procesos culturales de construcción de significados. Y el argumento mío básicamente es que cuando se diseña una encuesta en una parte del mundo y se traslada esa encuesta a otras regiones del mundo, pueden surgir problemas en el generado o la generación de los significados y por ende en las respuestas, y por ende pueden haber problemas de validez por cuanto el cuestionario refleja el mundo cultural de donde sale y no necesariamente el mundo cultural donde se está aplicando. Y quiero utilizar el caso de Venezuela para mostrarles muy brevemente 3 ejemplos de ese tipo de problema. Algunos son fáciles de detectar y medianamente fáciles de resolver. Otros son más difíciles de detectar y más difíciles de resolver. Y lamento decir entonces que no voy a hablar sobre las causas o características de la victimización de los jóvenes, y entonces les pido disculpas si querían escuchar eso de mi persona. Sé que mis colegas aquí sí les van a hablar de los procesos de victimización en sí. Bien, el contexto para esto. No he oído mencionar las encuestas de autorrevelación de la delincuencia, que es un proyecto internacional que ya tiene más de 20 años funcionando. Como bien sabrán muchos de ustedes, la técnica de autorrevelación, de reportar desde el ciudadano, el adolescente, quien sea que sea encuestado, tuvieron un desarrollo para la criminología muy fuerte en Estados Unidos, tanto para medir hechos de victimización como también para medir la comisión de hechos delictivos. Y esta encuesta de autorrevelación internacional, conocida como ISRD por sus siglas en inglés, es como la hermanita menor de la encuesta internacional de victimización criminal, que también nació en Holanda, bajo los auspicios del profesor Van Dijk, que está en este evento acá. Pero este proyecto ISRD fue idea de la profesora Josine Junger-Tas, quien lamentablemente falleció hace varios años, pero hizo una labor encomiable en impulsar esta idea. Y se trata de diseñar un cuestionario estandarizado con ítems compartidos o un instrumento utilizado en distintos países, seguir un plan de muestreo en cada uno de los países y aplicar la encuesta en un momento más o menos simultáneo. Todo eso con el objetivo de lograr la mayor comparabilidad posible en los datos ahí recabados. Como toda iniciativa, empezó más pequeño y ahora viene creciendo. La primera etapa comprendió 13 países, la segunda etapa 31 países y actualmente estamos en 35 países más o menos, dependiendo de si han recopilado los datos o no. Venezuela participó junto con Aruba y Surinam
para lo que es Latinoamérica y el Caribe en la segunda etapa, y también en la tercera etapa está participando. Ya vimos que hay datos. Se menciona en el mapa de ISRD que Chile y Brasil podrían estar participando, pero cuando he preguntado todavía no me dicen si hay o habrán datos. Se trata de una encuesta de unos 9 módulos, de unos 80 preguntas más o menos, que se pueden llenar en, digamos, entre 30 minutos y 1 hora, y que se aplican a adolescentes cursando primer, segundo o tercer año de educación secundaria. Y preguntas sobre victimización y sobre delincuencia ahí están incluidas. Ahora, las interrogantes acerca de la medición tienen que ver, a mi modo de ver, con lo que voy a llamar la equivalencia cultural de los ítems que se incluyen en el cuestionario. Hasta el momento, el equipo coordinador internacional ha tenido que batallar duro con el mero problema de tener un instrumento estandarizado y tener un plan de muestreo estandarizado en los países participantes. Y creo que porque muchos de los países participantes pertenecen a Europa o a los países de alta inversión en investigación, Estados Unidos, Canadá y así por el estilo, digamos, la zona cultural donde se ha aplicado la encuesta es un poquito más homogénea que cuando se extiende a una región como la nuestra, que es América Latina. Entonces la pregunta es, ¿qué tan bien viaja una encuesta? ¿Qué pasa con, digamos, la traducción y la construcción de significados en esa encuesta cuando se lleva a un país como Venezuela? Y los 3 problemas que voy a hablar rápidamente, ya la tiranía del reloj se acentúa, tienen que ver primero con traducción, segundo con significado social y tercero con diferencias en esquemas cognitivos. Entonces, sin más ni más. Este es un ejemplo más o menos sencillo. Se trató ayer en este mismo salón con la discusión sobre la clasificación internacional de los delitos para efectos de la estadística, que es la terminología sobre el robo y el hurto, particularmente en el caso latinoamericano. A mano izquierda ven la redacción del instrumento original, y nuestra tarea en Venezuela era dar una traducción equivalente y fiel en la medida de lo posible para que fungiera esa pregunta de la misma manera en Venezuela. Ahora, el problema es que el theft y stealing se llama hurto en el Código Penal de Venezuela, pero ningún venezolano en la calle te habla de hurto, solo los abogados, y cuando les toca ir a un caso y ganar plata y todo lo demás. Entonces, decir, ay, me hurtaron algo, nadie va a decir eso. Todo el mundo, ay, me robaron tal cosa. Entonces, a un adolescente, la única manera que tuvimos para expresar la pregunta era decir, bueno, te robaron algo, pero sabiendo que el robo para el venezolano incluye hechos con violencia o sin violencia, y ahí no hay nada que hacer, salvo que se redacte de otra manera la pregunta, que en el momento no se nos ocurrió. Entonces hay problemillos de traducción que pueden introducir variantes, pero también otro elemento que es interesante que después se nos ocurrió. Fíjense los ejemplos que le dan a los muchachos si algo te fue hurtado, como un libro, una bicicleta. Entonces después, caramba, una bicicleta. En Venezuela, los únicos que montan en bicicletas son los muchachos deportistas y algunos trabajadores agrícolas. Más nadie, por razones de tráfico anárquico, por razones de clima, por razones de estatus social. Dime tú, ¿cuánta gente aquí vino en bicicleta a esta reunión? Apuesto a que nadie. Pero cuando vayamos a la reunión de la Sociedad Europea de Criminología en Alemania, ya sé de 2 profesores que van a ir en bicicleta. Y si van a Holanda, y esto no es una crítica, es una observación. Si van a Holanda, verán que las calles están repletas de bicicletas y el hurto de bicicletas en Holanda es un gran problema. Pero entonces, una bicicleta, problema en Venezuela, no es. Sin embargo, ahí está. Libros, casi nunca se roban libros en Venezuela. Otras cosas sí, los teléfonos celulares, el dinero, faltaron otras cosas como, por ejemplo, zapatos o ropa. De hecho, habría que preguntar a los muchachos, ¿qué es lo que más
pierdes tú para saber cuáles son los ejemplos que damos. Entonces, son maneras sutiles de incluir un imaginario del investigador europeo sobre lo que se le puede perder a un muchacho que no cuadra con la realidad del adolescente de Venezuela. Segundo, que tengo 3 minutos. Esto es un delito que se llama en inglés hate crime y es uno de los tipos de victimización. Y en el instrumento original, ahí está, no está llamado hate crime, pero ahí está digamos, el behavior, el comportamiento, y a la derecha pues lo tradujimos para el caso venezolano. Y los muchachos contestaron. Pero lo llamo delito de odio, no sé si tiene otro nombre acá en México, pero he buscado por internet tanto para Venezuela como para México y no oigo, no veo que se está hablando del delito de odio en estos países. El delito de odio presupone unas condiciones sociales que el etiquetamiento de las personas y su identidad grupal en términos de determinadas características de estatus, religión, idioma, color de piel, y así por el estilo, que sea el motivo del delito, pero también el delito o la victimización se registra porque la persona siente que fue agredido por una de esas condiciones. Entonces, si bien obtuvimos respuestas en Venezuela, la pregunta es ¿qué estaban respondiendo? Porque el delito de odio no existe en el lenguaje común, no está tematizado en la política, así directamente. Aquí hay un breve ejemplo. El Censo de Inglaterra toma datos y publica sobre filiación religiosa, sobre grupo étnico y así por el estilo. En Venezuela, la única referencia a, digamos, procedimientos étnicos es la distinción entre grupos indígenas y el resto del país. Y hay un gran debate subyacente sobre si hay racismo o no en Venezuela. Muy importante, pero oficialmente en los censos, en las encuestas, nadie pregunta ese detalle. Religión, los únicos datos son de organismos no gubernamentales porque el gobierno ni pregunta eso. O sea que en Venezuela esas etiquetas no se tematizan, no se construyen de la misma manera que, por ejemplo, en Inglaterra, país donde vivo ahora, donde el hate crime tiene inclusive su codificación penal. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué contesta el muchacho en Venezuela cuando le hacemos esa pregunta? Sí recogemos respuestas, pero estamos preguntando sobre algo que es ajeno posiblemente a su cultura. Y la única manera de saber qué es lo que piensa el muchacho allí o la muchacha es con algunos grupos focales, a mi modo de ver. Exploración a través de la investigación cualitativa de cuál es la comprensión y el abordaje de ese tipo de comportamiento en Venezuela. Deme 2 minutos más, y por favor. Este es el más interesante, el más sutil y el más difícil. Las encuestas de víctimas, las encuestas de autorrevelación fijan un periodo de referencia, digamos, fuiste victimizado durante los últimos 12 meses o hiciste esto durante los últimos 12 meses. Es un periodo de referencia más o menos estándar y se incluye en las encuestas porque sí, porque tienen que estandarizarse el tiempo. Sin embargo, hay algunos indicios de que la construcción social del tiempo, el esquema cognitivo en cuanto al tiempo, varía de una. Si algo hay de construcción cultural es el tiempo. Y hay unos psicólogos culturales que están empezando a estudiar la concepción de tiempo en distintas partes del mundo. Por ejemplo, distinguen entre la concepción lineal del tiempo, que tiende a prevalecer en países industrializados y en eventos como este, que he dicho, tiene su tiranía del reloj, y que mide el tiempo en términos de duración. Pero hay otras formas de concebir el tiempo, como por ejemplo en términos de un evento, de una actividad, de un principio o un fin, y en términos de su contenido. Hay tentativas muy gruesas de caracterizar las culturas mundiales. Hofstede es el que se ha hecho muy famoso con eso, y distingue entre culturas individualistas y culturas colectivistas. Inglaterra sería país individualista, Venezuela país
colectivista. En los países individualistas el tiempo es monocrónico, se hace esto, luego esto, luego esto, luego esto. Pero en las culturas colectivas el tiempo es policrónico, o sea que hay varias actividades ocurriendo al mismo momento y cada uno de ellos lleva su tiempo y su significado. Tampoco se sabe muy bien cómo la gente estructura su visión del tiempo, pero hago relación allí a una investigación muy interesante sobre sector salud en la India, donde los investigadores querían ver hasta qué punto la gente recuerda haber ido al médico o recuerda una enfermedad durante la última semana o el último mes. Y esos son periodos cortos. Y encontraron que comparando los de una semana y los de un mes, en un mes deberías esperar 4 veces lo de una semana. No, solo consigues 2 veces lo de la semana. O sea, extender el periodo de referencia a un mes te elimina la mitad de los hechos relevantes. Se conoce como el efecto telescopio en las encuestas de víctimas, concepción lineal del tiempo, ojo, que habla de colocar bien o mal en el tiempo el hecho. Ahí contrastamos el reloj con un reloj dominicano. Eso es un chiste, pero no tenemos tiempo de echarnos chistes aquí. No estoy diciendo que el periodo de referencia no funcione, sino que aquí lo que hay que hacer es empezar a trabajar eso y metodológicamente comparar distintos periodos de tiempo, distintas maneras de organizar y referirse al calendario para ver si los encuestados en regiones como América Latina recuerden las cosas de la manera que queremos para conclusion, para la encuesta. Y por último, simplemente, y como lo decimos 2 colegas míos, Juan Antonio Rodríguez, Nelia Pérez Santiago, concebimos las encuestas como artefactos culturales, producidas en una cultura y a veces trasladados a otro, que puede generar estos problemas de validez en la medición y que requieren programas de investigación para solucionarlos. Y no es que estemos exigiendo una encuesta para Venezuela, no es una, digamos, idea de nacionalista ni regionalista, sino tratar de, a través de distintas experiencias culturales, lograr instrumentos que tengan mayor equivalencia cultural, aplíquense donde se apliquen. Disculpen la extensión, pero tenía que decirles esas cosas. Muchísimas gracias. Lamento la tiranía del tiempo. Muchas gracias por tu participación, Christopher. Ahora le damos la palabra al señor Oscar Jaimes. Gracias, buenas tardes. Voy a levantarme por acá ¿sí? Gracias. Bueno, pues mi presentación va a ser relacionada con una encuesta que levantamos hace un par de años a petición de la Secretaría de Gobernación, que dirige una política pública de reciente implementación, tendrá unos 4 años aproximadamente, y que se enfoca en la prevención social de la violencia y la delincuencia. Entonces esta encuesta la diseñamos para que pudieran tener una línea base, un diagnóstico para esa política pública. ¿Cómo abordamos el diseño conceptual? Bueno, basado principalmente en la teoría, de las teorías de la prevención, de las cuales, bueno, hace un par de días e incluso hoy el profesor Richard Worsley nos dio una forma muy clara de ver cuáles son los principios de esa teoría de la prevención. Solamente mencionar que entonces el cuestionario que elaboramos en el INEGI pues está enfocado en en tener variables relacionadas con los factores de riesgo y factores de protección, y así como conductas de riesgo, diferenciando por aspectos individuales, aspectos relacionados con la familia. Bueno, se supone que esto es un apuntador, pero creo que no está bloqueado, pero bueno, son individuales, familiares, sociales, comunitarios y también aspectos institucionales. La encuesta, bueno, es de tipo corte transversal, es la primera que se realiza en México con este enfoque de prevención y victimización hacia los jóvenes. El tamaño de la muestra fue de 97,700
viviendas y se realizó en 47 ciudades de interés, las cuales fueron terminadas por la Secretaría de Gobernación. Son ciudades que estaban dentro de su programa, era un programa que se extendía por 57 ciudades en ese momento. Se determinaron estas 47. Originalmente la petición de la Secretaría de Gobernación era enfocarse en los polígonos en los cuales iban a tener intervención directa de esa política pública. Sin embargo, lo que el INEGI recomendó fue que se realizaran no solamente en esos polígonos, sino en toda la zona de metropolitana, en los casos que así era, o bien en los municipios en los cuales estaban enfocando esas unidades de observación. Ok, gracias. Bueno, me pasaron un apuntador. Gracias. Primero voy a pasar por algunas características generales, después ya pasaré a datos más concretos de la encuesta, con algunos factores de riesgo, y pasaré finalmente a los datos de victimización. Trataré de ir un poco rápido y señalando algunos aspectos, como son gráficas, lo que más llama la atención para ser más breve. Bueno, características generales sobre caracterización. Bueno, pues los grupos de edad de 12 a 17 años, el 44% de los jóvenes, 37% de 18 a 23 y 19% de 24 a 29 en estas 47 ciudades de interés. Otro aspecto importante, la escolaridad del jefe del hogar de estos jóvenes, sin escolaridad 3.7%, con educación básica 58%, con educación media superior el 18% y con educación superior el 19%. Otro aspecto que también es importante, la condición de ocupación de estos jóvenes de 12 a 29 años, y también algo importante que omití mencionar, ¿por qué 12 a 29 años considerados como jóvenes? Bueno, hay una ley que establece en México que este grupo de edad es sujeto de políticas dirigidas a jóvenes, entonces es ahí la explicación del grupo de edad. Que solo estudian el 51%, que solo trabajan el 27%, estudia y trabaja el 10%, y que no estudiaba o no trabajaba en ese momento también 10%. Otra parte de caracterización también importante, relevante, la composición de los hogares de estos jóvenes. Más de la mitad, podemos ver, estaban en hogares monoparentales, es decir, con padre y madre. Teníamos también hogares, cerca de un cuarto, con figura solamente la madre, hogares monoparentales, y pues cuando solamente es encabezado por el padre es una mucho menor proporción. Ahora ya pasaré a algunos aspectos relacionados con factores de riesgo y factores de protección. Aquí lo que podemos ver en esta gráfica es que, bueno, alrededor del 80% de los jóvenes se encuentran en hogares en los que hay prácticas disciplinarias no violentas, lo cual es un factor de prevención, un factor de protección. Y en menor medida aquellos en los que hay prácticas violentas, pero es importante tomar en cuenta, aunque es pequeño, o 14% en el caso de cuando es combinado, violento y no violento, y mucho menor proporción, hasta 6% cuando es solo violento. Aquí lo que vemos en esta otra gráfica es un aspecto importante, un factor de riesgo, consumo me voy a concentrar en consumo de alcohol, que en el caso de los hombres es la línea continua que se encuentra por encima de las demás, y vemos cómo dentro de los primeros los años de la adolescencia, entrada a la adolescencia, va creciendo rápidamente. Esto es a lo largo de la vida, por eso tenemos hasta al llegar a los 29 años, pues cerca de pues un nivel muy alto, 80% que ha consumido alguna vez alcohol. Y en el caso de las mujeres, que es la línea punteada que está por acá, también sigue un comportamiento similar, aunque por debajo de las proporciones de los hombres. Aquí tenemos también consumo, en este caso es consumo de drogas, y también participación en pandillas y vandalismo. La línea que está por aquí más clara es la de los hombres, el consumo de drogas.
Y por acá también tenemos, me voy a concentrar básicamente en esta línea, y también en el caso de participación en pandillas y vandalismo, que es esta otra, que está por acá. En el caso de consumo de drogas alguna vez en la vida, bueno, también es similar al del alcohol, aunque en menor proporción, va aumentando, es decir, a lo largo de cómo va avanzando en los años. Después llega un pico aquí cerca del 20%, un descenso y vuelve a subir. En el caso de pandillas, de participación en pandillas, es interesante ver cómo bueno, está muy alineado a la teoría, la impulsividad en la adolescencia, después va bajando la línea que observamos en los siguientes años. Otro aspecto importante sobre los riesgos, sobre las conductas de riesgo, tenemos aquí prácticas disciplinarias, es un cruce con el consumo de alcohol, consumo de drogas y participación en pandillas y vandalismo. Y lo que se observa básicamente es que en aquellos hogares en los que hay prácticas no violentas, pues los jóvenes reportan unos menores niveles de consumo y de participación en pandillas, mientras que en aquellos donde hay prácticas disciplinarias violentas, bueno, es mucho mayor en el caso del alcohol, por ejemplo, aquí hay una diferencia, pero sobre todo en el consumo de drogas podemos ver que es 3 veces mayor y el doble en el caso de participación en pandillas y vandalismo. En esta gráfica lo que vemos es la ocupación, la condición de ocupación y las conductas de riesgo. Entonces lo que podemos ver de manera muy clara es que entre los que solo estudiaban, las proporciones de estas conductas son menores, prácticamente la mitad, que entre aquellos que solo trabajaban y estudiaban y trabajaban, e incluso los que no estudiaban ni trabajaban en ese momento. Bueno, esta gráfica es un poco más compleja, la voy a resumir por estas características de consumo de drogas y participación en pandillas y vandalismo. Esto es la condición, si consumía o no consumía, o si participaba o no en pandillas y vandalismo. Y lo que tenemos acá podría resumirlo en desorganización social. Son aspectos que reportan atestiguación por parte de los jóvenes en sus entornos, colonias, sus entornos cercanos a sus viviendas. Y pues podemos ver que entre aquellos que no consumen, bueno, hay una diferencia importante entre los que sí participan en pandillas o consumen droga respecto a aquellos que no. Esto puede estar explicado en parte, pues lo observan porque también son participantes, es decir, esta parte de la teoría de las organizaciones de desorganización social, pero también con aspectos relacionados con la asociación diferencial, es decir, las influencias de pares dentro de estos ambientes, estos entornos de los jóvenes. Ahora entrando ya a datos de victimización, bueno, pues tomando en cuenta, es una diferencia importante respecto a la ENVIPE, que es la encuesta de victimización que es continua y que el INEGI tiene desde 2011. En el caso de esta encuesta, pues ha sido levantada una sola vez y pues llenaba un hueco importante, un vacío de información respecto a una población que no teníamos cubierta con la ENVIPE. Y es importante mencionar que a diferencia de la ENVIPE también se incluye situaciones que no son necesariamente delitos, pero que es importante medirlos en las encuestas en jóvenes, como el maltrato, como el acoso, pero también delitos, ¿no? Robo, delitos sexuales, amenazas. Y la victimización, la prevalencia total en el último año fue de 46%, muy similar la prevalencia tanto en hombres como en mujeres, y estas tasas de prevalencia están disponibles para cada una de las ciudades de interés. Bueno, aquí nuevamente una gráfica similar a la anterior. Aquí tenemos grupos dividido por grupos de edad y sexo, y tenemos la victimización. Y lo que podemos ver es que pues, en el caso del acoso, por la apariencia o gustos del joven, así como el acoso que se realiza a través de las pertenencias o los objetos de los jóvenes, va descendiendo al avanzar la edad,
pero en otros aspectos, como en el caso de los delitos sexuales, permanecen muy estables, 3-4 aquí entre hombres, 8-2 en mujeres a los 12 y 17 años, y se mantienen, ¿no? 3-2, 7-5, 3-9, 7-5 en los siguientes grupos de edad. Bueno, aquí es la relación con el agresor, el vínculo con el agresor. En el caso de acoso, tanto acoso en general, los principales agresores, prácticamente la mitad, son compañeros de escuela. Aunque también, y bueno, es también importante notar que también dentro de la vivienda, dentro del hogar, también se dan esas conductas, y los desconocidos pues es una menor proporción. Pero cuando se trata ya de maltrato físico, esa proporción aumenta, la de los desconocidos, pero sigue siendo importante la de los compañeros. En el caso de los delitos sexuales, la proporción de los desconocidos aumenta considerablemente, pero también es importante notar que los familiares representan una parte importante, incluso dentro del hogar también. Y bueno, aquí también ya entra el novio o la pareja. Entonces eso también es de tomar en cuenta, novio, novia o en general la pareja. Ya para ir terminando, aquí ya lo que podemos ver en esta lámina es buscar una relación, en el caso de eso buscábamos al hacer el análisis, entre la victimización y la disciplina dentro del hogar. Entonces, pues encontramos esto, sí, digamos que es mayor la prevalencia de victimización entre los hogares que tienen prácticas disciplinarias violentas. No hay grandes diferencias en el caso de los hombres, es mayor en el caso de las mujeres, y pues esto quizá puede tener que ver con estas teorías sobre la reproducción de la violencia contra las mujeres que inicia dentro del propio hogar y que se va reproduciendo también en otros entornos, como parte de las configuraciones de una estructura social. Y bueno, aquí en esta gráfica lo que estoy buscando, lo que busco mostrar es la relación entre las conductas de riesgo y la victimización. Entonces, entre aquellos jóvenes que participaron en pandillas y vandalismo o que consumieron drogas ilegales durante el último año, sufrieron de mayor victimización que los que no tuvieron esa condición de riesgo. Otro aspecto relacionado con los factores de riesgo, en este caso es la atestiguación, es decir, tiene que ver también con esta idea de la desorganización social, lo que reportan los jóvenes en su entorno más cercano, y aunque no necesariamente toda la victimización se genera en sus entornos comunitarios, pero pues parece ser un elemento importante a considerar. 58%, casi 59% de los jóvenes que no reportaron elementos de desorganización social en sus colonias sufrieron una victimización del 38%, 38% sufrió victimización, mientras que el 41% que sí que reportó que hay exposición a factores de desorganización social que tienen que ver como el consumo de alcohol en la calle, venta de drogas, consumo de drogas en la calle, pues ahí en esos entornos la victimización es mayor, prácticamente 58% de los jóvenes víctimas de delito en esos entornos con mayor desorganización social. Y bueno, ya solo para concluir, un resumen de hallazgos, creo que ya se está acabando mi tiempo, ¿voy bien? Bueno, gracias. Sobre los factores de protección. Bueno, las prácticas disciplinarias no violentas es un elemento muy importante a considerar porque se asocian a un menor nivel de conductas de riesgo que el que presentan los jóvenes que sí están expuestos a prácticas disciplinarias violentas. La educación es otro factor de protección importante, ya que los jóvenes que estudian tienen un menor nivel de conductas de riesgo que los jóvenes que estudian y trabajan al mismo tiempo. En cuanto a los factores de riesgo, bueno, pues pudimos observar que la exposición a factores de riesgo en el entorno influye en la práctica de conductas de riesgo por parte de los jóvenes y que los jóvenes entre 12 y 20 años representan una gran ventana de oportunidad porque es una etapa en la que el consumo del alcohol, de tabaco y otras sustancias comienza a hacerse prevalente. Y en cuanto a la victimización, bueno, pues la presencia de factores y conductas de riesgo incide
de manera importante en un mayor nivel de victimización en los jóvenes. Lo pudimos observar, se presenta en mayor medida entre los jóvenes que reportaron prácticas disciplinarias violentas, así como consumo de alcohol, de tabaco, de drogas ilegales y participación en pandillas y vandalismo. Bueno, esta lámina tenía la intención de mostrar los niveles de intervención y digamos, cómo eso puede convertirse ya en políticas públicas, pero bueno, eso ya fue también abordado hace un par de días por un experto en el tema de la teoría de la prevención. Algunas recomendaciones generales, entonces, privilegiar una política de educación integral, es algo que puede ser relevante para la política pública en estas materias de la prevención de la violencia y la delincuencia. También fomentar la vigilancia y medidas disciplinarias no violentas y consistentes, eso es muy importante porque podemos observar que no solamente era entre violentas y no violentas, sino también aquellos en los que tenían prácticas disciplinarias violentas y no violentas, una mezcla, pues tenían mayores riesgos que los que no tenían prácticas disciplinarias no violentas. Las políticas anti-bullying mediante campañas de comunicación y denuncia en los centros escolares, y también algo que recientemente se generó, que va a ser una política pública amplia y esperamos que se implemente progresivamente a un buen paso, es el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual fue establecido por una legislación que se emitió el año pasado. Ya se instaló este sistema nacional en diciembre del año pasado y dentro del sistema estadístico nacional hay un grupo amplio de trabajo en el cual se va a trabajar en la generación de información estadística de indicadores, y pues una recomendación podría ser que a través de ese sistema nacional se pudiera tener un esquema de registro sobre los incidentes de violencia, acoso y bullying en las escuelas, para entonces poder tener mayor información, porque esto es una encuesta, pero también los registros pueden aportar información relevante para la política pública. También hay un aspecto importante que podría cubrirse con investigaciones sobre trayectorias de adolescentes que cometen conductas antisociales y delitos, así como de adultos que reinciden en la comisión de delitos. Y esto tiene que ver con el tipo de encuesta que diseñamos, es una encuesta de corte transversal, la cual pues, nos aporta mucha información, aunque es complicado la parte de la causalidad. Para eso se requieren de estudios longitudinales, estudios que puedan dar seguimiento a esas trayectorias, conocer más, porque en México prácticamente no tenemos estudios de ese tipo y hacen falta también. Y políticas encaminadas a la atención de mujeres adolescentes víctimas de violencia, por este sentido de reproducción de violencia que podría evitarse si desde edades tempranas también busca prevenirse. Pues eso es todo por mi parte, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oscar. Ahora le damos la palabra a nuestro ponente Luis Vial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación también y un honor estar acá y estar en México además, que siempre es un agrado. ¿Tenemos algún problema? Espero que no se me descuente el tiempo. La tiranía del tiempo, como decía el profesor. Bueno, voy a partir introduciendo. Voy a hacer una presentación que bueno, va a dar algunos datos de contexto, primero que nada, muy generales, y luego lo que pretendo hacer es mostrar lo que nosotros hemos estado trabajando dentro de nuestra encuesta de victimización y de qué manera los cambios que hemos estado haciendo de alguna manera pueden ser utilizados con jóvenes, pero que en definitiva voy a mostrar algunos datos sobre jóvenes, pero bastante pocos, la verdad de las cosas. Me hubiera gustado poder trabajar con mucho más detalle en esto, y es donde uno se da cuenta que para poder trabajar con jóvenes, y aquí me adhiero a muchas de las cosas que dijo el profesor Birbeck, efectivamente uno requiere hacer encuestas especializadas, no solamente adaptadas entre países, sino también adaptadas al lenguaje de los propios jóvenes.
Bueno, lo primero es decir que bueno, Chile es un país que muestra una tasa de homicidio bastante baja, de acuerdo al último reporte global que hace UNODC, y en el cual tenemos una tasa de 3,1, ¿no es cierto?, cada 100.000 habitantes, lo que hace que sea un país, la verdad, las cosas, con delitos violentos bastante pequeños, digamos. No parece ser un problema, digamos, el tema de la violencia entre personas. En general, además, el homicidio tiene un carácter de violencia interpersonal, entre personas que se conocen y donde generalmente cualquiera de las dos personas que estaban en el conflicto podría haber sido la víctima. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos altas tasas de delitos contra la propiedad y lo que parece una contradicción en el caso chileno, además, es que a pesar de que tenemos muy buenos porcentajes de aprobación de las policías, hay una alta legitimidad de la policía en Chile, las tasas de denuncias no son de las mejores tampoco, por lo que las encuestas de victimización son importantes. Pero la encuesta de victimización tiene un foco bastante restringido en ese sentido y va de una población que es de 15 años y más, lo que evidentemente en el caso de los jóvenes introduce algunas limitaciones. La encuesta de victimización siempre se enfocó tradicionalmente en los delitos consumados y en algunos delitos muy particulares, por cierto, y que además muestra ustedes pueden ver ahí en las columnas en verde, una tendencia al decrecimiento entre el primer año en que se realiza la encuesta, que es el año 2003 y el año 2014, lo que podría hacer pensar en una baja en la disminución del delito, pero nos enfrentamos a un problema que probablemente, y de esto se ha hablado mucho en muchos países, y es que a pesar de que las tasas de criminalidad pueden estar bajando, el miedo, la preocupación por el delito, que son dos conceptos distintos, pareciera seguir estando muy presente. Es una sociedad que vive una alta inseguridad y que siente mucho miedo al delito. Y aquí se nota esta brecha que es notable, digamos, en el cual vemos que a pesar de que viene bajando el delito hasta el año 2014, que es el año anterior a los cambios de la encuesta, la cifra de victimización llega a un 25%, sin embargo, a pesar de ello, digamos, la gente percibe que la delincuencia ha aumentado. Entonces, ¿cómo explicar estas diferencias? Y nos parecía que, y eso en parte tiene que ver también con el lente que nosotros utilizamos. Voy a hacer una pequeña distinción lo más rápido que pueda para poder explicar esto. La encuesta mide principalmente robos, hurtos y lesiones. Nosotros, en el caso de Chile, cuando hablamos de hurtos, son robos donde no hay violencia. ¿Ya? En el caso de los robos, hablamos de robos con violencia. Normalmente involucran algún tipo de violencia en las personas o en las cosas. Y esto es lo que se han llamado delitos de mayor connotación social y es sobre los cuales nos hemos enfocado no solamente en las encuestas de victimización, sino también en los registros administrativos. ¿Ya? Entonces, esto puede ser muy útil para el caso, efectivamente, del seguimiento de algún tipo de política, especialmente todo lo que tiene que ver con la evolución del control del delito en aspectos más bien de carácter reactivo policial más que preventivo. Y dejamos fuera una serie de otros delitos que en este caso, y esta lámina lo que muestra son registros administrativos, y en azul podemos ver lo que representan en términos de delitos denunciados estos delitos de mayor connotación social, que son los azules. En cambio, en rojo, que siempre ha sido mucho mayor, son todos los otros delitos que no son estos delitos de mayor connotación social. ¿Ya? Donde encontramos delitos que son menos violentos, que tienen que ver con incivilidades, que tienen que ver con faltas también, y que desde algún momento nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuánta incidencia tiene la presencia de estos delitos? Sobre todo si es que nosotros podemos hacer la lectura desde niveles más desagregados respecto a este fenómeno del temor y el miedo. Y cuando mirábamos además la encuesta y le preguntábamos a las personas, pensando en que, bueno, si es que nosotros preguntamos, ¿usted cree que la delincuencia en el país ha aumentado, que es un reactivo que más bien representa la preocupación por el delito? Pero en cambio, si nosotros preguntamos, ¿cree usted que va a ser víctima de un delito? O bueno, ahí hay varios reactivos posibles, digamos, ¿no es cierto? Está también si usted ha caminado, ¿qué tan seguro se siente usted caminando solo por la noche? Bueno, en este caso, este es un reactivo bien interesante porque se alinea bastante bien con la tendencia de la victimización y normalmente se mueve en un ritmo muy similar. Bueno, cuando tomábamos, si cree usted que va a ser víctima de un delito, del total de personas que creían que sí, que en este caso eran un 41%, solamente 3 de cada 10 habían sido realmente víctimas de un delito. Entonces, bueno, nos parecía que había algo que no estaba siendo bien explicado, que no permitía entender lo que estaba ocurriendo con el fenómeno, por lo menos del temor.
eso significa entonces que la forma de medir la victimización aparentemente no nos está dando cuenta y que este marco teórico que estamos utilizando en realidad nos lleva más bien a simplificar el problema y no a entenderlo en una dimensión más amplia. Y además lleva a pensar, y esto es un discurso muy instalado en general entre los políticos y cuando el debate se instala mediáticamente, que pareciera como que estamos frente a un problema que es inventado por la gente, ¿ya? Entonces la gente no está entendiendo lo que está pasando, la gente no es técnica, ¿cómo dar cuenta entonces de este problema? Y que además concentra la atención de los medios en ciertos tipos de delitos y también en cierto tipo de infractores. Y aquí, bueno, vuelvo a tomar el tema de los jóvenes en general son vistos más bien como infractores y no como víctimas, digamos, ¿eh? Y eso también es otro punto importante respecto al tema de las mediciones, de que seamos capaces de ver efectivamente qué ocurre con ellos y donde probablemente estos delitos de mayor connotación social, que en la jerga chilena, digamos, no permiten ver, digamos, tener una visión más amplia del problema y de otros grupos etarios. Y también eso implica que, bueno, hay una desvalorización finalmente de todo lo que tiene que ver con la prevención en sí mismo. Nuestra propuesta en ese sentido fue, bueno, agreguemos otros reactivos, entre ellos se nos ocurrió, bueno, agreguemos los intentos de robo. Esto tiene algunos problemas metodológicos que no voy a abordar acá por cuestiones de tiempo, digamos, en términos de toda la subjetividad que hay en torno a la pregunta del intento, donde finalmente es difícil definir con mucha claridad si es que fue un intento o realmente no lo fue. En ese sentido nos quedamos en los delitos de robo. Se agregan nuevos delitos y falta que no habíamos incorporado previamente, como las amenazas, el vandalismo, el graffiti, los delitos cibernéticos, y muchas de estas cosas las hicimos mirando justamente otras encuestas, entre ellas la ENVIPE, digamos, que fue un buen modelo para nosotros. Incorporamos los delitos cibernéticos viendo un poco lo que se medía en la encuesta británica o en el CBS también. Y tratamos de incorporar algunas cosas que nos pudieran dar luces respecto a la percepción de inseguridad. Bueno, en fin. En términos generales, teníamos un cuestionario que se concentraba en el lado izquierdo, ese era el cuestionario original, y nosotros hicimos un piloto que nos permitió medir, digamos, si los delitos consumados, es decir, los delitos que realmente habían tenido lugar, efectivamente se habían robado algo, hurtado, efectivamente habían golpeado a alguien, agregándole además el tema del intento. Agregamos nuevos delitos, más algunas preguntas asociadas a victimización y evaluación de servicio. En definitiva, el marco teórico que proponemos para poder entender mejor la inseguridad, la idea es que incorporemos estos nuevos delitos, los intentos, agregar algunas preguntas asociadas a desórdenes y violencia, lo que da resultados finalmente muy interesantes cuando los podemos desagregar hasta el nivel local. Y las fuentes de información es ver si cuánto puede, digamos, no sé si explicar porque habría que hacer algún estudio econométrico que todavía no hacemos, digamos, y que sería interesante hacerlo, pero que ya nos empieza a dar algunas luces respecto a cuál es la importancia que tienen los medios o la experiencia en la percepción de aumento y disminución del delito o en el temor. Y estos son los datos que nos da a partir de la serie 2015 con la nueva encuesta. La tendencia en este año en particular aumentó, digamos, las personas que creen que iban a ser víctimas disminuye, va en sentido contrario, pero la percepción de que la delincuencia aumenta se dispara por sobre todo el resto de la serie histórica. Esto solamente en términos generales para poder ver, digamos, en qué consiste el delito, cuáles son los delitos más relevantes. Tenemos un 4% de delitos de robos con violencia, un 4% de robos por sorpresa, un 5% de robo en la vivienda. El hurto es el delito más relevante, las lesiones es muy bajo, un 1,7%. Los robos de vehículos se comparan principalmente con los delitos, con las personas que son propietarias de vehículos. Agregamos los intentos en general mostraron un comportamiento cercano a el comportamiento de los delitos consumados, lo que hace muy interesante y lo que hace es que finalmente mucho de la explicación que teníamos respecto, bueno, personas que habían sido víctimas de un delito consumado, veíamos este gráfico que mostraba 3 de cada 10, bueno, agregando los intentos, 5 de cada 10 personas en realidad finalmente habían sido víctimas o de un delito consumado o habían estado frente a un intento de algún delito de robo o intento de lesión. Es interesante también cuando agregamos estas nuevas categorías. El caso de los daños, rayones o grafiti, el vandalismo nos muestra un 9% de victimización, los delitos económicos un 8%,
Y esto es muy interesante, y es que algo se mencionó ayer cuando discutía, no, anteayer creo, cuando hablábamos de las encuestas y de esta encuesta que estamos tratando de hacer, este cuestionario común en América Latina, donde se señaló que no se incluirían los delitos cibernéticos. Nosotros nos dio un 4,3% de delitos cibernéticos para toda la población de la muestra, y donde destaca especialmente el tema de la suplantación de identidad y el acoso y hostigamiento como los delitos más relevantes. Esto en términos muy generales. Cuando veamos los delitos en el caso de los jóvenes, nos vamos a dar cuenta que estas estadísticas cambian levemente, y es que en el caso de los jóvenes es mucho más importante el delito cibernético que en el caso de los adultos. Y insisto, teniendo las precauciones que implica mirar este caso de este grupo etario, que es un grupo mucho más restringido finalmente, y que no es una encuesta especializada orientada a los jóvenes, pero donde vemos que en realidad estas cifras de suplantación de identidad, acoso, en realidad van a tener un comportamiento mucho más alto que el de otros grupos etarios que no lo utilizan. Lo mismo con las amenazas. Esto es muy importante porque, no sé si recuerdan la gráfica, entonces veíamos que el 86% de los chilenos decía que la delincuencia había aumentado en el país. Cuando les preguntamos, y esto es nuevo, digamos, en la encuesta, bueno, si usted cree que cuál es la fuente que le permite formarse su opinión, casi el 70% nos dice que bueno, lo que le permite formarse su opinión son los medios de comunicación. Esto es a nivel su percepción respecto a si ha aumentado o no la delincuencia en el país. Pero cuando le preguntamos lo mismo respecto a si usted considera que la delincuencia ha aumentado en su comuna, es decir, a un nivel mucho más desagregado, la relación se invierte, los medios tienen mucho menos relevancia y sí importa mucho más la experiencia de las personas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esa experiencia personal? ¿En qué consiste? ¿Estamos hablando solo de victimización o hay otros componentes que también son relevantes para poder entender el tema del temor? Y quiero dar un ejemplo muy rápido para ver la importancia justamente de la heterogeneidad del fenómeno. Un ejemplo es la región de Tarapacá, es una zona que está en el norte de Chile, que es una zona muy desértica, que está cerca de la frontera con Perú y con Bolivia, y que es muy sensible al tema del tráfico de droga en particular. Perú y Bolivia son grandes productores, hay un paso muy importante en ese sentido por esa zona del país, y además hay mucha delincuencia contra la propiedad. Y en este caso, en esta región en particular, bueno, la relación es similar al país, aunque con porcentaje más bajo, y vemos que el caso de la experiencia personal, esto aumenta de manera muy significativa, ¿no es cierto?, en el caso de la desagregación a nivel comuna. Pero esto es más interesante aún, porque esto es el otro extremo del país. Estamos hablando de la región de Punta Arenas, Magallanes y la Antártica chilena, que es el extremo sur del continente americano, por cierto, que es una región muy pacífica, donde los porcentajes de victimización, a diferencia de Tarapacá, que son de un 40%, son apenas de un 10%. Y en este caso, cuando se le pregunta a las personas si usted cree que ha aumentado la delincuencia en el país, ¿qué es lo que le permite formar su opinión? Los medios son muy relevantes para el nivel país, pero en la comuna también. En la comuna el 80% de las personas dice que se ha informado sobre la delincuencia en su región, en su comuna, por los medios de comunicación, siendo que es una de las regiones menos victimizadas del país. Y este otro elemento, esto también es nuevo, que tiene que ver con incluir algunas variables situacionales, y esto aparecieron cosas que también tomamos cuestiones que habíamos observado en otras encuestas, digamos, bueno, que son elementos que no habíamos considerado previamente y que nos preguntábamos si es que nos podía ayudar justamente a tratar de entender el tema del temor, no solamente a partir de la victimización, sino, bueno, y allí separando lo que es por un lado a la izquierda las incivilidades de las violencias. Por ejemplo, aparecen las balaceras o disparos con un 10%, la venta de drogas con un 20%, la presencia de peleas callejeras con armas con un 5%, que en los promedios no aparecen como cifras tan relevantes, aunque la verdad las cosas, algunos de estos porcentajes nos sorprendieron, porque bueno, quienes vivimos en comuna, que son de recursos medios o altos, nunca hemos escuchado ni hemos visto balaceras en nuestras vidas, digamos. Pero cuando nos desplazamos a otras zonas de la ciudad, esto aparece con mucho más fuerza. De nuevo, rápidamente, por un tema de tiempo, digamos, para poder llegar a la parte relevante de la presentación, ¿no es cierto?, en función de lo que estamos conversando en este panel. En la región de Tarapacá, bueno, el tema de balaceras no es relevante, es mucho menos que a nivel nacional, es un 8%. Aquí vemos que la región metropolitana, Santiago de Chile, es mucho más importante. Sí lo es la venta de drogas, ¿no es cierto? Les decía que cuestiones que podrían estar incidiendo en el temor, ¿no es cierto? La presencia, la observación de robo o asalto en la vía pública. Y cuando volvemos a Magallanes, lo interesante es que, bueno, habíamos dicho, ¿no es cierto?, 80% dice que la delincuencia ha aumentado y que esa opinión se la ha creado porque lo ha observado en los medios de comunicación, pero todos estos elementos situacionales
son mucho menos significativos. O sea, las balaceras o disparos son un 0%, la venta de droga un 0,6%, las peleas callejeras con armas un 1%, es decir, elementos que tienen una incidencia, una prevalencia bajísima. ¿Ah? Bueno, entonces, teniendo este marco, ¿qué pasa si miramos con este mismo marco a los jóvenes? Entonces, bueno, ¿qué podemos observar? Bueno, no es tan fácil mirar a los jóvenes con esta encuesta porque es una encuesta que está orientada a los hogares, pero sí podemos observarla si es que nos concentramos en algunos delitos en que nosotros tenemos un reactivo, que es si le ha ocurrido a usted personalmente. ¿Ya? Entonces, cuando preguntamos por victimización en jóvenes, vemos que los menores de 30 años son mucho más victimizados que los mayores de 30 años. Particularmente en el caso de los hombres, son los delitos contra la propiedad mucho más relevantes que los delitos contra... perdón, que los delitos más violentos son contra la propiedad y los delitos de lesiones son más importantes en los hombres que en el caso de las mujeres. A menor edad, además, mayor victimización. El grupo de 15 años es mucho más victimizado que, el grupo entre 15 y 20 años mucho más victimizado que el grupo de 20 a 24 años. Otro elemento que es importante también es que, bueno, cuando miramos los nuevos delitos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que en el caso de los delitos de amenazas, ¿no es cierto? El promedio de la encuesta es de un 2,8%. En el caso de las mujeres jóvenes llegamos a un 7%, es decir, se duplica. Fundamentalmente se trata de acoso y suplantación de identidad. Esto también es muy interesante y da a entender que es un delito que vale la pena observar con mayor dedicación. ¿Qué piensan los jóvenes? Bueno, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cómo se diferencian respecto a otros grupos etarios? Bueno, es interesante darse cuenta que además ellos no consideran que la delincuencia sea el problema más importante del país, a diferencia de los adultos. Cuando nosotros le preguntamos a todos los representantes de la encuesta, ¿qué considera usted que es el principal problema en el país? Digamos, y en eso no solamente la encuesta de distinción, sino que diferentes encuestas muestran que la delincuencia siempre ocupa el primer lugar. Los jóvenes en realidad creen que la pobreza y la educación son los temas más relevantes del país. Y por otro lado, es importante también decir que a diferencia de otros grupos etarios, el grupo entre 15 y 29 años confía mucho menos en la policía. Entonces, bueno, ¿qué otro elemento importante en relación a lo que hemos integrado al análisis? Lo primero es que todas estas situaciones que habíamos conversado, balaceras, ¿no es cierto?, presencia de pandillas violentas, presencia de peleas callejeras, en general los jóvenes observan mucho más estas situaciones que el grupo con más de 29 años. Los jóvenes también muestran porcentajes mucho más altos en creer que van a ser víctimas de delitos. ¿Qué podemos concluir de todo esto? En definitiva es que los jóvenes, digamos, tienen ocupación mucho más intensa del espacio público, lo ocupan durante periodos mucho más amplios, por cierto. Si bien el grupo 29, que podemos estar pensando en la población económica activa, claro, durante el día se desplaza entre un lugar y a otro de la ciudad, los jóvenes lo ocupan durante mucho más tiempo durante el día, y lo mismo durante la noche. Por lo tanto, también están más expuestos a este otro tipo de situaciones, y aquí también se observan diferencias importantes entre grupos sociales y entre distintos sectores de la ciudad. Lo que sí me parece importante es que para poder efectivamente hacer el foco en este grupo, debemos poder trabajar con encuestas especializadas, orientadas a los menores de 18 años en un lenguaje que sea apropiado para ellos y donde no solamente podamos recoger la victimización, sino que también otro tipo de fenómenos que pueden ocurrir en otros espacios en los cuales ellos participan, sean las escuelas, sean espacios de interacción entre los propios jóvenes o sean otros espacios de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para pasar a la ronda de preguntas, tengo varias preguntas y voy a empezar con estas dos. La primera directamente a Óscar, te preguntan cuál será si me permites voy a leer las dos y luego ya contestas porque van juntas. ¿Cuál será la periodicidad de la ECOPRED? Y la segunda pregunta general a todos los panelistas, si los factores de riesgo y de protección tienen alguna comparabilidad internacional o están determinados por diferencias culturales. Respecto a la periodicidad, bueno, se trata de una encuesta que no es regular, no tenemos una fecha establecida para el siguiente levantamiento. La recomendación que hemos hecho a la Secretaría de Gobernación es que la apliquemos nuevamente el próximo año
y que pues pueda tener una periodicidad de 4 años aproximadamente para que pueda realizarse. Es una encuesta compleja, algunas cuestiones que no mencioné, pero el cuestionario es amplio, es asistido por computadora, se utilizan también autorrespuesta para que los jóvenes en las preguntas más sensibles como relacionadas con consumo, con estos factores de riesgo y también sobre todo la parte de la victimización, puedan hacerlo con mayor libertad a través del equipo, sin que el entrevistador tenga que leer y de esa forma pues tener una mejor calidad de la información que se obtiene. Todo eso facilita, digamos, el proyecto estadístico porque el procesamiento es más sencillo, es más rápido, de forma que pues hemos ofrecido que el costo de la encuesta permanezca similar al que se hizo hace un par de años, pero aumentar la muestra a ciudades, que no se quede en 47, que pueda aumentar a prácticamente todas las que están incluidas en el programa, porque ha ido avanzando el programa, pero bueno, digamos que no tenemos todavía la fecha establecida, pero sí buscamos que sea el próximo año y después buscar que sea declarada información de interés nacional por parte de la Junta de Gobierno del INEGI y pues pueda tener una periodicidad de cada 4 años. ¿Alguien quiere empezar con la segunda pregunta? Sí, es una pregunta muy buena. ¿Me la permite de nuevo? A Estoy ver. pensando y pensando. La pregunta es que si los factores de riesgo y de protección tienen comparabilidad internacional o son determinados por las diferencias culturales. Yo diría lo siguiente, que primero trabajemos con la noción de factor de riesgo como algo que se asocia estadísticamente significativa a la prevalencia de la delincuencia juvenil o la victimización. De manera pues que uno puede realizar encuestas y otros tipos de estudios en cualquier parte del mundo, midiendo distintas variables o factores y midiendo la victimización o el comportamiento delictivo, y los modelos estadísticos van a indicar factores asociados que se llamarán factores de riesgo. Algunos de ellos serán particulares de algunos países por razones desconocidas, no necesariamente por factores culturales. Vemos cómo, y hemos visto a lo largo de la semana, cómo estudios con instrumentos altamente comparables encuentran resultados distintos en diferentes países. Entonces siempre hay variabilidad. Hay otras cosas que son, digamos, comunes, pero no son exactamente factores de riesgo. Se sabe que las tasas de delincuencia más altas, de victimización más alta, y aquí se ha demostrado también, ocurren entre 15 y 25 años, algo así por el estilo. De modo que esas cosas menos cambiables van a aparecer en muchas partes del mundo. Ahora bien, quiero volcar la pregunta hacia la noción de factores de riesgo, que en sí es una aproximación cultural, vamos a decir, una manera de construir significado en cuanto a lo que es la delincuencia y su génesis. Y podríamos pensar que hay otras maneras de concebir lo que es la delincuencia, la génesis del comportamiento delictivo, no en términos de factores de riesgo, sino por ejemplo en términos de causas, que significarían otro acercamiento y un intento por conseguir procesos mucho más generales. Y cosa que hice hace mucho tiempo, pero no en cuanto a factores de riesgo, propuse que en América Latina buscásemos concepciones sobre la delincuencia y el delito que fueran, digamos, oriundas de esta región, que pudiesen tener generalización hacia otras partes del mundo, porque en América Latina se ve el problema de alguna manera particular, y eso
incluye modos de acercamiento que se pueden traducir en metodologías y esquemas teóricos. Quizás eso es muy abstracto, pero la pregunta es muy buena. Creo que saqué como 5 sobre 20 allí. Verdad que es una pregunta difícil de responder, más para la psicología quizás que para mi campo de expertise, pero comparto bueno, efectivamente, como dice el profesor Birkbeck, creo que, claro, corresponde a un esquema que ha sido muy globalizado en este momento, por cierto, y que vamos a encontrar no solo en las encuestas, sino en los modelos de intervención en prácticamente todos los países, digamos, de América Latina en este momento, que avanzan de manera muy relevante. Y claramente, de hecho, muchas de las cosas que estamos incorporando en la encuesta tienen que ver en parte con factores de riesgo y quizás menos con factores protectores, sobre todo cuando pensamos en trabajar con jóvenes. Lo que sí estoy claro, digamos, es que me parece, no sé si es solo cultural, pero tiene que ver con una serie de cuestiones, pero que el fenómeno en sí tiene expresiones que son distintas, digamos, y que por lo tanto, si bien podemos pensar en este modelo en que pueden aparecer factores protectores y factores de riesgo, me parece que en la presentación que hizo Oscar aparecen muchas cosas que puedo encontrar en el caso de Chile también y probablemente en otros países también, asociado al tema de la violencia, al interior de la familia, y con la probabilidad de ser víctima, y es posible que muchos de esos elementos los encontremos en otras regiones y bueno, lo que sí es que tenemos que ser capaces de entender que los modelos de intervención no son quizás, deben ser capaces de adaptarse a las expresiones propias de los países y en ese sentido lo mismo pasa con los instrumentos de evaluación, entonces encontrar correctamente cuáles son esos factores de riesgo, de protección, más allá de la discusión del modelo del riesgo, que es una discusión creo distinta y mucho más larga y compleja que no creo ser capaz de resolver en este momento, digamos, sí me parece que es relevante que seamos capaces de adaptar justamente los modelos a las realidades y a los territorios y a las culturas justamente donde se pretendan implementar. Muchas gracias. Bueno, podría hablar un poco de la experiencia que ha tenido el INEGI. Cuando diseñamos la ENVIPE, por ejemplo, pues sí, volteamos a ver hacia las mejores prácticas a nivel internacional, a UNODC, y generamos un cuestionario, un modelo de encuesta que no necesariamente está alineado a la internacional, por ejemplo, que era, digamos, uno de los que había que considerar, o la encuesta británica o la encuesta de Estados Unidos. Tuvimos que utilizar algo, un modelo que nos permitiera utilizar simplemente el idioma, ¿no? Ya se hablaba por ahí, lo mencionaba el profesor Birkbeck, sobre el hurto, por ejemplo. Acá en el caso de México, el robo, como bien se mencionó, puede ser con o sin violencia. Entonces, todo eso había que considerarlo dentro de el assault, por ejemplo, que es uno de los delitos muy comunes y que se incluyen en las encuestas europeas. Y sin embargo, en nuestro contexto latinoamericano es muy distinto cómo se puede incluir en una pregunta sin que se entienda otra cosa que no necesariamente es lo que buscamos. Y en el caso de la ECOPRED, bueno, pues ahí miramos, había todavía menos trabajo estandarizado, porque lo que hay muchos esfuerzos de larga data, digamos, que tienen que ver con las encuestas longitudinales y que aprendimos mucho de esas experiencias que hay en Cambridge, en Pittsburgh y otras más, Chicago, por ejemplo, y lo que teníamos que hacer pues era buscar cómo. No era trasladar simplemente esas preguntas, ya también el profesor Birkbeck lo ha abordado, y pues teníamos un reto porque se trataba de una encuesta de corte transversal, que tenemos que incluir factores de protección, factores de riesgo, y pues obviamente pues tuvimos que también hacer una adaptación al contexto de nuestro país, y aunque yo lo que presenté fueron ya construcciones, ya variables agregadas sobre tipos de delitos, sí se puede encontrar ya para, digamos, en la información ya en los tabulados, sí, ya cuestiones muy concretas como
el acoso a través del cyberbullying, por ejemplo, o construcciones un poco más finas sobre el bullying en contextos escolares que están dentro de los tabulados. Entonces, todo esto, bueno, pues no es un cúmulo de conocimiento que viene a través de esta experiencia internacional que hay que voltear que hay que estudiar con cuidado para poder hacer una adaptación, no simplemente trasladarlo. Pero es muy buena pregunta. Bueno, tengo otra pregunta para el panel. Haré lo mejor posible para traducirla de inglés a español. Dice, no vi ninguna información estadística sobre escuelas en el análisis, en ninguno de los análisis. ¿La participación de las escuelas influye en la respuesta de los jóvenes? Bueno, en el caso mío, digamos en particular, en el caso de Chile, no lo hay porque, como lo dije al principio, no es una encuesta especializada, digamos, en violencia y victimización a los jóvenes. Y en este caso es una encuesta hogares donde básicamente lo que intenté fue segmentarlo a esto. Sí tenemos una encuesta orientada a la violencia en la escuela, donde justamente lo que se trata de levantar es cuál es la dinámica de la violencia dentro de la escuela, entre los jóvenes y otros estamentos, entre estamentos, digamos, me refiero a profesores, inspectores, etcétera. En ese sentido, y por eso creo que efectivamente requiere el concentrarse en este grupo, el tener instrumentos especializados, que en nuestro caso no lo tenemos y que creo que tenemos que desarrollarlo para poder justamente comprender mejor este fenómeno dentro de ese grupo etario. Sí, bueno, en el caso de la ECOPRED, que es una encuesta dedicada o específica a este grupo de jóvenes, a los jóvenes, sí aborda los diferentes aspectos, es decir, victimización en el hogar, dentro del entorno del hogar, de la familia, en la comunidad, en las escuelas, en el trabajo, de forma que sí es posible tener la desagregación por cada uno de esos ámbitos. Lo que sí ya es más complicado, porque no lo tenemos en la encuesta uno a uno, el diseño del cuestionario es complejo, es una encuesta que tiene una duración de promedio de 1 hora en los jóvenes, porque también se aplica a los jefes del hogar para que den el consentimiento de entrevistar a los menores, y esa pues sí tiene una menor duración, 20 minutos quizás, pero en el caso de los jóvenes un promedio de 1 hora. Y ya la parte de definición del agresor, que es ahí donde quería detenerme, pues es decir, sí fue quizá en un contexto escolar, sabemos que es el compañero, pero no sabemos exactamente, no podemos afirmar que fue dentro de la escuela, puede haber sido fuera de la escuela. La reconstrucción de esa información era ya muy compleja, incluirla en un cuestionario, hubiera tenido que ser una mayor, preguntas más detalladas. Por ejemplo, en el caso de la encuesta de violencia contra las mujeres, eso sí se tiene, porque en la última, en 2011, se ha realizado en México en 3 ocasiones, en la última, en 2011, ese fue uno de los aspectos que nos requiere la legislación, establecer no solo el ámbito y los agresores, sino pues dónde está ocurriendo la violencia. Entonces, eso ya es más fino, pero la duración de ese cuestionario, en el caso de violencia contra las mujeres, es mayor a 1 hora, en parte también por el tipo de entrevista que requiere, pero en particular por la profundidad para poder obtener todo ese análisis. Y en el caso de la violencia contra los jóvenes, los delitos, sí podemos saber el ámbito, el agresor, pero no exactamente dónde ocurrió. Y eso, bueno, pues es algo que podríamos considerar para el siguiente levantamiento. Muy buena pregunta. Sí, rápidamente, porque la encuesta internacional de autorrevelación de la delincuencia juvenil mide algunas cosas en cuanto a, vamos a llamarlo, apego a la escuela, rendimiento escolar, y también sobre las cosas que pasan en la escuela, como si hay muchas peleas o hay mucho desorden, que permiten de alguna manera describir el ambiente escolar.
pero no hay preguntas sobre miedo al delito, que es parte de la pregunta. O sea, entonces no se puede intentar un análisis que relacione lo que pasa en la escuela con los niveles de miedo a ser víctima del delito. En los análisis que yo he visto de los resultados de esa encuesta, algunas de las variables educativas, vamos a llamarlas así, se toman como indicadores de lo que ya dije, apego a la escuela, que sería parte de la teoría del control del delito, o sea, mayor apego a las instituciones, menor probabilidad de conducta delictiva. Esa es la teoría de Travis Hershey, publicado en 1969, que ha tenido mucha influencia en la criminología. También algunas variables pueden servir de control frente a otros, y lo que faltaría hacer es algo sobre el ambiente escolar. Y interesante sería, y no se ha hecho, que como el plan de muestreo comprende ir a una o varias clases o secciones en un colegio, uno podría agregar las respuestas individuales por clase para tratar de caracterizar la escuela y empezar a ver qué tal cómo se describe entre el grupo el ambiente escolar y si hay alguna asociación entre eso y, por ejemplo, victimización o disposición a delinquir. Ok, con esto acabamos. Quiero agradecer a nuestros participantes. Muchas gracias por haberse presentado. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Y bonita tarde, calurosa.